En Ucrania no. Si tomas mucho no es aceptado. Aquí no es tan fácil llegar al punto que te empiezan a juzgar. ¿Son borrachos los ucranianos, dirías? Depende de la persona, porque yo conozco a las personas que no toman nada, pero también conozco a muchos que le gusta un poco de vino o vodka o algo, al menos una vez a la semana. Hablo como a nivel cultural, ¿qué tan aceptado es? Por ejemplo, que no sé, obviamente hay siempre diferencias entre familia A y familia B, pero hay como ciertos patrones, ¿no? Que se repiten ya luego en la multitud de las personas. Por ejemplo, hablando de mi país, es súper normalizado cerveza. En mi universidad, donde hice mi maestría en Baviera, en el sur de Alemania, a veces la gente tomaba en las clases, en las grandes salas, ¿sabes? Donde No. caben como 300 personas, así como un pequeño estadio. Abajo está el profe, ¿no? Y había gente con su cheve. No siempre, pero sí pasaba. En Ucrania no. 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 Es que nadie te va a juzgar si tomas una chelita una vez en cuando o una copa de vino. Y eso es muy aceptado que pues, después de trabajo, pues tomar algo, pero poquito. Si tomas mucho no es aceptado. Todos lo hacen, pero también todos están juzgando y pues se llama Claro. alcoholismo. Sí, pues sí, se llama. Sí, aquí no es tan fácil llegar al punto que te empiezan a juzgar. Aquí me di cuenta que es muy aceptado tomar un poco más de un poquito y nadie te dice nada. Es como, ay, pues estás celebrando tu vida, está bien. Sí. En Ucrania es como, no, mañana a trabajar. ¿Qué estás tomando? No, deja. Por ejemplo, en Japón te tocó esto de... Pero bueno, yo creo que es más bien en los trabajos de oficina y como ahí un compa me comentó que pues a veces es como muy obligatorio después de, no sé, una reunión de trabajo de, que vamos todos ahora al karaoke y bueno, vamos a tomarnos un sake, pero mañana a las 8:30 en punto hay que estar ahí otra vez para levantar la economía del país. En Japón tienes que respetar a tu jefe, que significa que no puedes decir no. Ay, no. Si te invitan a una peda, tú te vas y vas a tomar con tu jefe. Y vas a tomar tanto cuanto te dice tu jefe. Pero Y después tienes que llegar a la hora que tienes que empezar tu trabajo. Si es 6 de la mañana, es 6 de la mañana. Y lo que vi yo, que hay mucha gente que duerme en las calles con sus como uniforme o como ropa de trabajo. eso no es un estereotipo, entonces. No es un estereotipo porque pues pasa que tienen que salir con sus jefes, están celebrando hasta el 2 de la mañana y tienen que regresar a su trabajo a las 6, pero Tokio es enorme también. Sí. No me acuerdo a qué hora cierra metro y a qué hora abre, pero podría ser que pues ya cerró el metro y los taxis son muy caros. Pues duermen en la calle y después despiertan en 4 horas y van a su trabajo. Wow. Sí. Qué loco. No manches, imagínate. Pero qué tan seguro es la ciudad que puedes Sí. dormir en la calle. Sí. Eso es muy impresionante. Que ahí no existe tanto el miedo de que alguien te robe la cartera o... Pues obviamente que existen casos, pero Claro. no es algo que pasa todo el tiempo. Sí. Yo me sentí muy bien, segura, teniendo 15 años, estando sola en esa ciudad. No manches, yo creo que dormir en la calle ni siquiera en mi ciudad natal lo me atrevería a Yo hacer. tampoco. No. No, pero yo tampoco quisiera dormir en la calle en Tokio.
es que no creo que la idea de dormir en la calle es algo que quiero hacer en mi No, vida. no, sí, No me ojalá, importa la ciudad. que ojalá la vida nos ahorre de ese Sí, experimento. espero que... Si tuvieras que describir tu experiencia aquí en México con 3 palabras, ¿cuáles serían? 3 palabras, Ajá. es una broma. No, Mm. es una broma. Ah, sí, No. Ay. Am, felicidad, Ujú. oportunidades, equilibrio. Equilibrio, Ujú. como en el sentido de... ¿Cómo en qué sentido equilibrio? En México hay de todo. Todo va balanceado. Yo creo que es la primera vez en mi vida que yo me siento muy cómoda teniendo amigos, teniendo trabajo. Si quieres salir, siempre hay lugar a donde puedes salir, pero si quieres algo tranquilo, puedes quedarte en tu casa. Mm. Am, si tienes ganas de hacer algo artístico, también hay mucha gente artística y yo creo que puedes encontrar todo lo que buscas en esa ciudad o país en general. Ujú. Ese país es muy interesante porque hay y montañas y océano y todo, todo lo que quieras. Todos Pues, los ecosistemas, ¿no? ujú. Y por eso me siento como con un balance interno y por eso dije equilibrio. Qué chido. ¿Y qué es tu lugar favorito? Aparte de la Ciudad de México, evidentemente. Oaxaca. ¿Qué parte? ¿Costa o ciudad? Yo nunca fui a la costa, Ah, órale. solamente fui a Oaxaca, a Ciudad de Oaxaca. Y está increíble, muy bonito, comida bien rica. Am, hay muchas ciudades que me gustaron, pero de mis últimos viajes, sí, yo te diría que sería Oaxaca. ¿Y el mezcalito qué tal? Yo no soy fan de tomar mucho, pero obviamente No. tenía que probar mezcal porque fui a Oaxaca para Ajá. una boda de mi amigo y obviamente había mezcal fuerte. Sí. Pero había mucho frío esa noche, entonces Bien, ¿no? qué Caliente. bueno que había ese mezcal. Que entre más años tengo, más siento que mezcal es casi el único alcohol fuerte que yo puedo seguir tomando y no me pesa tanto el día siguiente. Ay, no sé, me pesa todo. ¿Sí? Sí. Es que dicen que, pues claro, para las chicas también es más difícil. La última vez tomé para mi cumpleaños, Ujú. que era en diciembre, Ya. 2 tragos. ¿Y ya con eso tienes? Y el día siguiente, Cruda. cruda. Ala. Y yo decidí que pues ya no voy a tomar Claro. nada. Probablemente, posiblemente, una vez en 6 meses para algo importante tipo boda de mi Sí. amigo o no sé, año nuevo. Ajá. Pero en general es que no vale la pena.